Muy buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy cuento con la honrosa presencia, privilegio y oportunidad de nada más y nada menos que, escuchen bien, don Julio Jacim. Don Julio, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí y por acoger nuestra invitación. ¿Cómo se siente? Es que hay muchos elementos, Diana. No es Julio Jacim, sino que este es El Pueblo Cuestiona, que tú le estás haciendo una licencia a tu abuelo y que el invitado es quizás uno de los personajes de contemporáneo más importantes que hay aquí. Por eso yo agradezco mucho compartir contigo la conversación con el contraalmirante, recontraalmirante y todas esas cosas que la Marina tiene, que yo no me lo sé, de Sigfrido Páez Pérez. Así es, así es. Sigfrido Páez Pérez se merece casi un programa para decir su currículum. Y creo que no daría el tiempo. No alcanza. No, con los adornos no, porque mira, 2 veces ministro de las Fuerzas Armadas. Así es. Desde 1973 es militar. Yo no había ni nacido. Hasta el 2020. Del 73 al 20. 3 veces director del DNI. Nada más y nada menos. Una vez director de migración en la época más difícil que creo que le cogió el terremoto ahí en migración. Así es. Fue director de la autoridad portuaria. Es decir, y además es de los pocos funcionarios que estuvo en los 2 gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Así es. Y nunca tuvo conflicto en las luchas internas de ese partido. Eso es muy difícil de decir. Porque se mantuvo como militar. Así es. Así es que, además, pertenece a un grupo de los 5 dominicanos que mejor conocen el problema dominico-haitiano. Eso es muy cierto. Así es que yo te agradezco, porque yo no he logrado lo que tú has logrado, que Sigfrido aparezca en tu programa. Bueno, Bien. pero conversaremos con él después de la pausa. Me parece que con menuda presentación ya se dio a entender cuál es el invitado de hoy. Repítalo, por favor, que creo que lo merece muchas veces. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sigfrido Páez Pérez. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, Diana, don Julio y los amigos televidentes que siguen cada semana, cada noche. El Pueblo Cuestiona. Diana, en nombre de Sigfrido y mío, queremos desearle Pronta recuperación. A don Muchísimas Exilio, gracias, por favor. muchísimas gracias. Don Sigfrido, comenzando directamente, don Julio, le cedo la palabra. Mira, me da la palabra porque hay un problema generacional que yo entiendo y que espero que tú entiendas, que no lo estamos suplantando, pero Jamás en la tú y tu vida. abuelo son El Pueblo Cuestiona. Así mismo. Sobre Ercilio te quiero decir que aprendí, es el pionero, el decano de este tipo de programas. Totalmente. Primero que Amengual y primero que la revista, pero por mucho. También fue el que nos enseñó que desde la televisión no se puede gobernar, ni participar tampoco en política. Él lo que ha sido fue un gran mediador que no tenemos ahora y que yo a veces trato de que Sigfrido, Milton Ray, Subero y el mismo Soto Jiménez dejen un poco o piensen un poco en la posibilidad de ser los mediadores, ya que ellos no necesitan nada ni quieren nada, solamente que el país funcione más. Son servidores. Almirante, hay preguntas que se caen de la mata. Yo soy un convencido de que la reunión es buena y da bases para pensar bien de un presidente que tuvo la grandeza de convocar a los 3 expresidentes. A veces se piensa que es un signo de debilidad, pero es de grandeza. Sobre todo cuando una carga tan pesada como Haití, que usted y yo sabemos que no se va a resolver nunca, porque tiene ya desde 1801, no hay 44, no, desde el 1, Desde antes. que está ahí. Almirante, ¿cómo vio esa convocatoria y los resultados? ¿Qué espera de ellos? Realmente, como acabo de decir, fue un acto valiente, vamos a decirle así, el hecho de convocar a los expresidentes para
conocer y recabar de los mismos sus experiencias para poder aunar los esfuerzos de una problemática que, como hemos dicho muchas veces, la principal situación de amenaza para la República Dominicana es la situación haitiana, porque, como hemos dicho, es una nación que tiene un déficit de lo que es el sistema político, económico, social, en el cual una nación que tiene más de un 60% de su población indocumentada en su propio país y que está enclavada en el centro del Caribe, unida a República Dominicana, y que realmente por esa razón tiende a afectar lo que es el desenvolvimiento y desarrollo del país como República Dominicana, pero que a pesar de ello hemos podido ir avanzando, pero con ese lastre que realmente es tener a Haití como una frontera, como hemos dicho también, la frontera más difícil del mundo. Son 390 kilómetros de frontera en un país en el cual no hay parangón en Occidente para poder evaluar lo que ha sido su evolución desde su nacimiento como nación. Bueno, usted se quedó corto porque siempre deja la posibilidad de que no haya personas inconformes, pero hay muchas diferencias en esa frontera. Hay una frontera de que nosotros tenemos ahora una experiencia de que Haití y esa pobre gente que tienen el problema de que están conformados por muchas tribus de origen africano, ni siquiera Kenia, que estuvo ahora sirviendo de ayuda, los quieren allá sin visa. Lo mismo Estados Unidos, es decir que es un problema. Además, con nosotros, por más integración que haya, tenemos demasiada diferencia, más que Francia y España. Totalmente. Yo recuerdo que en el año 2013 yo estuve en una reunión de ministros de Defensa en Panamá, y en ese momento el general jefe del Comando Sur, que era en ese momento el general John Kelly, me hizo una invitación para, después de una cena, un conversatorio con él. Y él me pidió que yo tenía tiempo para hablar con él, y hablamos por el espacio de 2 horas esa noche. Y él me preguntó, porque él había estado en el 2010, a raíz del terremoto en Haití, como teniente general. Y él me preguntó que por qué era la diferencia tan abismal de República Dominicana y Haití, no por el aspecto económico, sino en el aspecto cultural, el aspecto social, el aspecto, una concepción totalmente extraña en una nación, en una isla pequeña, que a pesar de que somos medianamente grandes en el Caribe, pero una isla pequeña, con dos naciones tan abismalmente diferentes y con altas poblaciones. Porque recordemos que en todo el Caribe insular, muchas islas lo que tienen son pocos habitantes. Aquí tenemos entre las dos naciones 23 millones de habitantes. Pero tú tienes que República Dominicana y Haití tienen diferencias, más diferencias que, por ejemplo, los árabes y los judíos. Porque por lo menos ellos tienen el mismo abuelo, que era Abraham, pero ahí no hay forma. Pero se me ocurre, viendo a Diana y viéndolo usted, de que si tuviera Ercilio ahí conversando con usted, yo creo que estuviéramos peleando, él y yo, por qué preguntarte, porque son tantas cosas. Que nos pero una cortos. persona como Diana, de la generación nueva, que ve estos dos viejos, uno que tiene 40 años en los medios y el otro que tuvo 40 y pico de años en las Fuerzas Armadas y en los principales. Mira, no es presidente porque la presidencia es muy complicada. Diana, cuando tú ves una persona como él, ¿qué se te ocurre preguntarle? Bueno, desde tanto se me ocurre, y desde su posición, y justamente estamos hablando del tema haitiano, es el muro. Esta inversión millonaria que hizo el gobierno por el famoso muro, ¿realmente es la solución al problema haitiano? Y más que usted comentaba de la frontera más difícil del mundo, ¿el muro es la respuesta a la frontera más difícil del mundo? Lo que pasa es que el muro hay que verlo no como una solución, el muro hay que verlo como un aporte a lograr tener un control fronterizo. Hay que recordar que no solamente el muro, yo siempre he dicho que el principal muro de una frontera es una alta población. Lamentablemente las provincias fronterizas adolecen de alta población por el hecho de que son provincias que están limitadas económicamente, y la gente tiende a venir hacia el este a buscar mejores condiciones de vida.
Ahora bien, el muro ayuda a lo que es el desempeño de las Fuerzas Armadas en virtud de que hay lugares donde el muro es necesario para poder tener mejor control. Así como también es vital la reconstrucción total de la carretera internacional fronteriza. Por el hecho de que recordemos, esa carretera la hizo el general Trujillo, el generalísimo Trujillo, y más nunca se ha vuelto a hacer nada ya, puesto que lamentablemente nuestro país tuvo muchos años de espaldas a la frontera. Y de hecho, muchos dominicanos, tú le preguntas de dónde tú eres, o soy del sur, o soy del norte, o soy del este, o soy del sur profundo, sur largo, o de la línea noroeste. Nadie es del oeste. Entonces, que tenemos una visión un poquito alejada de lo que es la frontera y que realmente eso nos ha afectado para conocer lo que es la problemática haitiana. Haití, lamentablemente, desde el punto de vista histórico, es un accidente geopolítico. Accidente geopolítico. Sí, y es tanto que si tú coges los principales problemas, conflictos que hay, árabe-israelí, China con Taiwán, Ucrania con Rusia, República Dominicana con Haití. El peor es el nuestro, porque rusos y ucranianos son los mismos. Los chinos de Taiwán y los chinos de Formosa son los de Continental, son los mismos. Y los árabes tienen el mismo abuelo, lo que pasa es que hay problemas. Pero el tema más difícil es el laboral. Entonces yo le quiero preguntar al almirante, cuando tú tienes, yo por ejemplo, tú vas al Líbano o vas a los países ricos, esos petroleros, Qatar, los Emiratos, Arabia Saudita, y encuentras la servidumbre, los que trabajan trabajo duro, y te encuentras mucha gente. Tú dices, ¿de dónde son? Y te dicen, de Sri Lanka, de la India y algunos de África. Dice, pero hay problemas. No, porque estos gobiernos tienen una norma muy clara con ellos. Les pagan bien, pero esa gente no tratan de unificarse ni nada de eso. ¿Qué pasa con cuando Balaguer en Cotuí dice el discurso? Dice, Francia y otros países quieren la unificación de la isla. Cuando a usted le hablan de unificación, yo creo que eso es aceite y agua, ¿verdad? Totalmente. Hay que recordar, porque muchas veces los dominicanos entienden que esta idea, yo no diría de unificación, sino idea de soportar, si se quiere, el peso de la situación haitiana en República Dominicana. Eso no viene desde ahora. Es bueno que ustedes se busquen. Hay una carta del 6 de noviembre del año 1945 que le hizo el canciller de ese momento, Manuel Arturo Peña Valle, al canciller cubano, José Mañán, que tenía cierto aire de prepotencia, y había escrito en una revista, la Bitácora, en Cuba, sobre las limitaciones de República Dominicana y el ego del cubano en ese momento. Y entonces José Mañán le envió una carta como de 9 páginas en el cual le desarrolló y le esbozó todo lo que ha sido la historia de la isla de Santo Domingo, en el cual él establece que nosotros los dominicanos, a pesar de estar en el centro del Caribe, que es desde el punto de vista estratégico es importante, pero que hemos tenido que luchar contra ingleses, franceses, españoles, haitianos, norteamericanos. Todo el mundo casi. Contra todo el mundo, y ellos realmente no han peleado con nadie. Y las otras islas del Caribe tampoco. Dos ocupaciones americanas. Dos ocupaciones americanas, no, ocupación haitiana. Y todavía estamos medio ocupados, lo que pasa es que en general no puedo de otra hablar. forma. Entonces, y lo hemos hecho solo. Entonces él decía en esa carta que cuando Cuba entienda lo que fue la realidad de la República Dominicana frente a Haití, se tendría otro concepto de lo que es nuestra nación. Bien. Y naturalmente hay que entender que Haití no es una, como dijo Bolito hace un momento, en algunos países hay nacionales de otras naciones que laboran en diferentes sectores de la vida económica, pero que lamentablemente en el caso nuestro es que, en primer lugar, no requieren de un documento para pasar a República Dominicana. Y esa parte ya comienza con un punto de difícil resolución. Hay algunas cosas que por más que uno quiera hacer una copia al carbón, no salen. Por ejemplo, Michelle me ayuda, tú estás ayudando a Ercilio, pero uno se pregunta, ¿y van a ser iguales? No, mira, hay algo que prima aquí con el almirante.
yo no puedo ir a Plaza Dama, que hay de todo, porque en Plaza Dama hay de todo, y comprar un bizcocho y ponérselo aquí en el al centro. almirante y celebrarle. Tenemos que también preguntar algo para que porque los programas no pueden ser celebraciones de cumpleaños. No, jamás. Entonces, él le fue bien en la gestión de ministro de las Fuerzas Armadas. O 4 años, 2 años y 2 años luego. Sí. Le fue bien en las pugnas de su partido porque no se metió nunca en el problema. Siendo de seguridad del Estado, Que le lo que más hacen correspondía. en este país es chequear a la oposición y lo que hacen los otros. Sí, le fue bien 3 veces en el DNI, 3 veces. Pero donde está la velita y el cumpleaños está en migración. Yo creo que él recibió una orden que nunca se la ha dicho al país. Y yo creo que es hora de que se conozca que cuando el terremoto se abrió la llave por humanidad a que entre todo el mundo, y esa gente, ese es el momento en que más haitianos entraron a República Dominicana y se quedaron. Almirante, ¿eso es así? No, como tú lo acabas de decir, yo nunca recibí una orden de que dejar entrar a haitianos por la frontera. Hay que recordar que el momento de la situación del terremoto fue un momento crítico y en el cual, recordemos que esa misma noche, todas las instituciones o las ONG que estaban de aquel lado, Naciones Unidas, pidieron pasar a este lado para poder operar porque estaba todo colapsado en Puerto Príncipe. Que realmente hay que entender que Haití, el 90% de todo lo que es Haití está en Puerto Príncipe y colapsó el centro político de Haití y por esa razón colapsó la nación completa. Entonces, en virtud de ello, se permitieron esa noche, pasaron, y muchos de los heridos, porque esa misma noche y al día siguiente... porque el mismo personal vino. Sí, claro, mucho personal vino y muchos heridos también wow. por parte de los haitianos que estaban gravemente. O sea, que fue una cuestión de humanidad, pero no fue permitir que la gente entrara, no. Fue permitir que entraran aquellas personas que requerían de atenciones médicas y de las instituciones que estaban laborando en Haití, que requerían de un espacio en República Dominicana para seguir operando. Almirante, ya nos han llamado a la pausa, pero cuando retornemos hay más preguntas sobre eso, que yo personalmente tengo varias. Ahora volvemos. Continuando con varias preguntas, con el permiso de don Julio, que me han surgido. Se habló de que entraron muchos extranjeros, muchos haitianos, y que se quedaron. ¿Se tiene realmente un número de cuántas personas se quedaron? ¿Se sabe? No, realmente una de las cuestiones más difíciles para la República Dominicana es cuantificar cuántos ilegales hay en el país. Y eso es natural, en cualquier parte del mundo nadie puede contabilizar lo ilegal. Entonces, por esa razón, esa es la parte más difícil. Pero hay que entender que el aumento de la población haitiana comienza, no fue en el terremoto. Hay que recordar que a partir del 86, cuando sale la dictadura de Jean-Claude Duvalier, y que entra la democracia, recordemos que en aquel tiempo los trabajadores que venían tenían que volver allá a Haití porque había cierta presión por parte de la dictadura con los familiares de los haitianos que venían a este lado, tienen que retornar. Y a partir de ahí entonces, muchos de los haitianos que venían a laborar en diferentes partes de la economía dominicana, principalmente el corte de la caña, muchos comenzaron a quedarse. Y naturalmente hay que entender que hay momentos críticos en la historia que provocan un aumento del tránsito. Y eso sucedió en el terremoto. Sí, pero el tema es complejo porque el principal problema de nosotros es Haití. Y tú preguntas que cuánto pudieron haber entrado. Es que hay muchas preguntas que tienen que ver con la cantidad. La cantidad de legales y de... ¿Quién va al consulado a buscar visa? Esa es la pregunta. ¿Quién entra por ahí y tú te encuentras que la gente está en Higüey y no en Dajabón? La mayor cantidad de Dajabón no son los haitianos, pero la mayor cantidad de trabajadores de Higüey son, de Punta Cana son haitianos. Entonces hay una serie de fenómenos raros. Igual que yo creo que el almirante, en vez de estar descansando y disfrutando de su retiro después de una vida muy trabajosa, yo creo que todavía puede pasarnos. Por ejemplo,
la clasificación del haitiano de aquí. Se dice de 3, se dice de 4, pero esta gente entra y sale. Y la otra es, ¿cuánto representa? ¿Son necesarios para la economía? Como son la gente de Sri Lanka allá. Si tú recoges yo le digo a Lee Ballester, que es amigo mío, que me acompaña a Constanza con los camiones que él tiene ahí en la feria, y que se lleve a todo el que trabaja ahí y nos quedamos sin vegetales en el país. Todo el trabajador de Constanza es un agricultor haitiano. Entonces, el problema haitiano tiene algunas cosas que son insolubles. Almirante, ¿qué pasó con la MINUSTAH que no pudo aportar nada ahí? Es un punto difícil, en virtud de que recordemos que fueron 14 años que duró la MINUSTAH y gastaron cerca de 15.000 o 20.000 millones de dólares y no solucionaron nada. Eso quiere decir, señores, y eso nos pone de manifiesto la preocupación y la situación que envuelve controlar una nación como Haití, la cual carece totalmente de instituciones. Y una de las peores concepciones que tiene el mundo es entender que Haití es un Estado, realmente un Estado que está totalmente debilitado, un Estado que carece de todos los elementos esenciales para ser llamado como tal, y eso naturalmente lo estamos viendo en los últimos tiempos ya, donde sectores, pandillas, son las que están dominando el escenario económico de Haití. O sea que realmente, y es importante que nuestro cuerpo diplomático pueda hacerle saber a aquellos países en los cuales ellos se encuentran de servicio, explicarle la realidad de lo que es Haití. Porque es muy bueno usted cuestionar la situación de República Dominicana y Haití desde un escritorio, desde Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y no venir a sentir lo que es la realidad de una nación que está totalmente colapsada. Eso es muy cierto. Entonces, almirante, ¿consideraría usted que Haití es un Estado fallido? Porque no tiene estructura realmente de gobierno, no tiene un presidente al cual rendirle cuentas. Cuando tú entiendes que hay una nación que la parte oficial no es la que decide lo que está ocurriendo, se considera Estado fallido. Y en esa reunión de los 4 aquí, faltó barbecue y el secretario de Estado de Estados Unidos para poder llegar a un acuerdo. Yo creo que sí. No, lo que pasa es que hay que recordar que esta reunión de los 4 de aquí fue para provocar que técnicos de los diferentes partidos, de los diferentes sectores políticos, puedan reunirse junto con funcionarios del gobierno para buscar entendimiento y salida que puedan mejorar las condiciones de control fronterizo. Diana, mira, en República Dominicana hay 2 personas que si ahora mismo nos paramos y los sentamos en el escritorio del presidente de la República, y ya cuando se le diga, mira, vamos a sentarnos en el escritorio del presidente, Leonel Fernández, porque ha sido presidente 12 años, en varias ocasiones, sí. Danilo porque fue 8, Hipólito porque fue 4, pero actualizado. El único que no ha sido presidente, que tú lo puedes sentar y antes de sentarse sabe lo que tiene que hacer. No tiene que asesorarse en todos los temas, en el sector transporte, en el sector militar, en el sector pensiones, en el sector jubilaciones, en el sector haitiano. No es que lo va a resolver, porque hay problemas que son... Pero en política hay 2 problemas. Se necesitan, primero, la presidencia es una coyuntura. Fíjate, Leonel, ¿quién le iba a decir a Leonel de Villajuana al Palacio Nacional? Al Palacio Nacional, en varias ocasiones. El caso del mismo Luis lo inventó Hipólito y su papá, y míralo gobernando. Entonces yo quisiera que Sigfrido Párez gobernara, pero necesita esas 2. Y la otra es poder hablar pendejadas, y él no está muy diseñado para hablar pendejadas. Peña Gómez le hizo la campaña a don Antonio Guzmán. No tuvo que hablar. La primera vez que Antonio Guzmán habló en público fue en el Congreso, en la toma de posesión. Nunca antes se le conoció su timbre. Almirante, no hemos pensado nunca que si aparece una coyuntura podemos inventar con eso.
Muchas gracias, Julito, por todas esas opiniones que te... Pero es así, usted sabe. Pero realmente yo entiendo que para ser presidente hay que... Porque yo le voy a decir una cosa, no es un mérito suyo, pero de Oscar Padilla, el otro, los tres marinos cantados en el DNI. Seferino Díaz Bonilla y Pared Pérez, le quitaron la etiqueta de chisme y de disparate a ese departamento. ¿Es verdad? Y lo adecentaron, es decir, conocen todas las interioridades y toda la corrupción y toda cómo funciona toda esa cosa. Así que eso no tienen que hacer curso, pero no me dé las gracias, porque yo no tengo la culpa que usted tenga esa experiencia. Es más, ni usted siquiera. Bueno, lo que pasa es que para ser presidente de un país, entiendo, y más República Dominicana, que es un país curtido en el quehacer político, el dominicano es de los pocos países del mundo y de América Latina más todavía, que aquí no hay sorpresas para ser presidente. Aquí no aparece un Hugo Chávez o aparece un Fujimori, no. Aquí el dominicano, por más apartado que viva de Santo Domingo, de la capital, conoce a cada quien. Conoce a cada político y sabe cómo piensa. Y en virtud de ello, aquí es muy difícil que se den sorpresas. Por esa razón es que los presidentes tienen que estar ligados a algún partido mayoritario para poder alcanzar la misma. Por esa razón es que yo entiendo que la presidencia está reservada a aquellas personas que cultivan la política, que aunque lo pueda sorprender una coyuntura especial, como tú acabas de decir, pero están preparados políticamente para alcanzar la presidencia. Sí, pero hay que tener cierta... Mira, por ejemplo, hay un componente que usted tiene, que mucha gente no sabe. Usted no viene de partido, de allá de Dajabón, usted es de San Carlos. Entonces, conoce esta capital, conoce la gente, conoce cómo piensa uno. Lo ve caminando, y yo creo que él sabe de qué partido es, y lo ve vestir. Decía Machi así. Hay una cosa que le quiero preguntar. Mire, el caso de la presidencia de la República, aquí, es necesario buscarla, a nadie se la brindan, y así como aparece dos viejos que le levantan la mano a Leonel Fernández en el estadio para que Peña no fuera presidente. ¿Usted cree que no es posible que el país se siente y dice, vamos a buscar a alguien? Eso no existe aquí, esa posibilidad. Lo que pasa es que hay que entender... ¿O hay que pelear y buscar? No, hay de todo. Lo que pasa es que hay que entender que los procesos son los que llevan a los presidentes. Hay épocas. Lo importante es, como dicen algunos expertos en lo que es el entrenamiento o la preparación. Hay que estar en el lugar oportuno. En el momento correcto. Exactamente. A la hora adecuada. Sí, como dice mucha gente, que la suerte no es más que la combinación de la preparación y la coyuntura. Entonces, para ello, debemos estar preparados. Sí, pero la suerte es levantarse temprano. También eso ayuda mucho. Sí. Al que madruga Dios lo ayuda, dicen. Mire, ¿por qué la izquierda en todas partes ha llegado al poder? En todas partes, a veces por revolución y a veces por elecciones. En Chile, en Venezuela, en Perú, en Argentina. Y aquí no. Es que aquí el dominicano, desde muy temprana edad, vamos a llamarle así, como nación, entendió que la izquierda no tenía algún tipo de resultado. Por ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos, el dominicano. Porque, fíjate, yo le dije una vez a un líder izquierdista que... no entendieron el proceso que se dio tras la muerte de Trujillo. Tras la muerte de Trujillo, apenas 4 años después, habían 2 coroneles que eran hijos de 2 generales de la dictadura. A la revolución. Sí, claro, que fueron Alberto Camaño Deño, hijo de Fausto Camaño, general Fausto Camaño, y Fernández Domingo, que era hijo de Ludovino Fernández. 2 coroneles. Hijo de horca y cuchillo. Exactamente. Que apenas 4 años después, ellos se montaron en el carro de la democracia. Sí. Los 2. Entonces, la izquierda dominicana no entendió ese proceso. Y en virtud de ello, después, cuando llegaba la guerra en el 66, en vez de provocar algún tipo de adoctrinamiento hacia las huestes derechistas por parte de las Fuerzas Armadas, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a tratar de separarse y a matar militares
para quitarle el arma. Sí. Entonces, aquel militar que tenía algún concepto de que la izquierda era la línea ideal para llegar a la redención. Lo vieron como un enemigo. Lo vieron como un enemigo. Entonces, hubieron generales como Ramiro Matos, como Pérez y Pérez, que eran generales que entendieron el proceso y comenzaron a poner unos letreros dentro de la Fuerza Armada militar. Recuerda que tu principal enemigo es el comunismo. Y eso caló, porque hubieron soldados que vieron, si me mataron el amigo mío, el compañero mío de promoción, para quitarle un arma, me pueden matar a mí también. Entonces eso caló de tal manera que se proyectó hacia toda la nación, porque hay que entender que la parte militar en República Dominicana es muy incisiva. Señores, el merengue y la bachata son productos de la parte militar. Sí, pero usted que estuvo en investigación, porque los marinos en todas partes son como la élite de los organismos de inteligencia. ¿Por qué no solamente la izquierda, sino la clase política está tan dividida aquí, al punto de que hoy mismo tú tienes media docena de precandidatos con posibilidades y media docena más, 12 que están aspirando en el gobierno y uno solo en la oposición? Y la lista de izquierdistas no se sabe a cuánto llega, de cuántos partidos hicieron del 30 de mayo a hoy. Hasta hoy. Se perdió la cuenta. Esa vocación de dividirse, ¿a qué se debe? Lo que pasa es que aquí en República Dominicana, al dominicano le gusta que le digan jefe, al dominicano. Ay, quiere todo el mundo. Entonces, cuando llegamos al poder y tenemos un chofer que es sargento, un mayor que es ayudante, una persona que me abre la puerta, entendemos que somos presidenciables. Y ya entonces nos creemos que somos el que la gente espera para que sea el próximo presidente de la República. Y es como dije hace un momento, la presidencia de la República, en un país como República Dominicana, que es complejo. Este país es complejo en virtud de que todo el mundo aquí está bien informado. A pesar de que la gente cree, todo el mundo está bien informado y conoce a todo el mundo. Entonces, por esa razón, aquí no se dan esas sorpresas, como dije hace un momento. Y entonces, los procesos son los que llevan a los políticos o a los dominicanos a que vaya a ser presidente. Diana quiere saber, Diana me preguntó que si usted iba a volver a los cargos si gana el PLD o la Fuerza del Pueblo. Mira, yo nunca me veo a mí retirado en mi casa, tranquilo, Para mí yo soy una persona que trata de aportar. ¿Usted es miembro del PLD ya, sí, claro. Del Comité Central. ¿O de la Fuerza? No, del PLD. Ok, no sé, porque ya hay que hacer la diferencia. Sí, yo soy una persona que mientras yo pueda aportar en diferentes ámbitos de la vida nacional, estaré ahí. Yo, antes que nada, soy dominicano, y soy un dominicano que siente de corazón y siente con toda su fuerza lo que es nuestra nacionalidad. Y como tal, no voy a estar ajeno ni voy a estar separado de poder aportar dentro de lo que cabe en cualquier situación que la gente entienda que yo pueda ayudar. Almirante, don Julio, ya nos vamos a la última pausa y creo que este segmento viene picante, así que nos vemos en pronto. Con el permiso de don Julio y del almirante, vamos a traerlo un poco a la actualidad. Este gobierno, PRM, el señor Luis Abinader, ¿realmente ha habido algún contacto entre usted y Luis Abinader para algún tipo de asesoramiento en cuanto al tema migratorio? No, porque él tiene sus asesores, tiene su director de migración y su... Pero yo estoy segura que el almirante tiene algún consejo que darle, ¿no? Bueno, lo que pasa es que muchas veces cuando tú estás desactualizado como yo, porque el que está en la oposición a veces carece de informaciones actuales y como tal, yo entiendo que el gobierno debe tener mucho más informaciones que las que podemos en algún momento utilizar. Naturalmente yo siempre he dicho que la experiencia en cualquier sector es importante y de hecho, bueno, yo pertenecía ahora a las reuniones de la mesa de inmigración, me tocó la parte de seguridad y defensa, en el cual se trazaron ciertas pautas. ¿En esta? Sí, en el Consejo Económico y Social. Ajá. Yo estaba dirigiendo, representando al presidente Danilo Medina
en la Mesa de Seguridad y Defensa y se acaba de firmar en el día de hoy las conclusiones para entregárselas a los presidentes y que ellos naturalmente con los aportes que se puedan entregar al gobierno, sea el gobierno entonces que asuma la responsabilidad. ¿Y ustedes lo hicieron por escrito? Sí, claro. La opinión de ese grupo. Sí, la opinión de todas los consensos que se ¿Y dieron. los 4 tenían representantes? Sí, claro. ¿O ellos mismos? No, representantes. Habían 6 mesas y en cada mesa habían representantes. ¿En la de migración quiénes estaban? Por parte del PLD estaba Danilo Díaz, que fue director de migración, y el licenciado Luis Fernández. ¿Y de la fuerza? De la fuerza, bueno, no recuerdo porque yo estaba en la mesa, porque estábamos separados. Yo estaba en la mesa de seguridad y defensa, en la fuerza. ¿Y en seguridad y defensa quién estaba? Estaba yo como de secretario y representante del presidente, Danilo Medina, y también estaba la licenciada Gineiri Díaz, que era su secretaria. ¿Soto Jiménez no estaba? No, él estaba conformando en la mesa de desarrollo fronterizo. Porque en la mesa de seguridad y defensa estaba la licenciada Josefina Reynoso y Aquino García. Y mira, mencionando justamente el tema de Soto, ¿cómo es la relación entre Soto y el almirante Pared Pérez? Somos dos hermanos que tenemos una hermandad de hace cerca de 50 años. Wow. Y realmente tenemos mucha similitud en nuestros pensamientos y realmente hemos sido tan cercanos que diferentes tópicos de la vida nacional siempre la hemos estado compartiendo. ¿De quién fue el libro? ¿Cuál de ellos? es exacto, ¿cuál de ellos? Mire, hay una situación que tú preguntaste. Cuando el PLD, el PRD toma el poder, que nombran a Soto secretario, sustituyendo ¿a quién sustituyeron? A Florentino. General Florentino. A Florentino. Soto mantuvo al general viceministro de las Fuerzas Armadas, siendo de otro origen de partido. Wow. Así que lo del hermano le quedó corto. Ya veo. No, de hecho, él quería que yo fuera comandante general, jefe de la Marina. Y realmente el presidente Hipólito, que lo puedo decir porque el presidente Hipólito Mejía lo dijo en un programa radial, que ellos fueron, como el presidente Hipólito Mejía con nosotros, fueron a diferentes oficinas, fueron al DNI, y el presidente Hipólito Mejía me dijo que yo era el jefe de la Marina. Y yo le dije que le agradecía infinitamente esa deferencia por parte de él. Pero que lamentablemente para mí sería difícil aceptarla. Con 2 hermanos en el otro. Claro, ¿no? Y que se podía interpretar que yo le pasaba informaciones a él. Sí. Y él realmente, a partir de ahí, el presidente Mejía, que los cuales agradezco infinitamente, él y su familia me han brindado una amistad entrañable, sí, con toda su familia, que yo respeto a él y lo quiero porque me ha distinguido de una manera sin necesidad, porque era un presidente. Y me llama cada mi cumpleaños, igualmente su hermana, igualmente doña Isabel, igualmente Carolina, Ramón Hipólito, todos me quieren muchísimo. Y para mí es un honor ser amigo de esa familia, la cual distingue mucho a República Dominicana. Almirante, estos 3 años y algo que les queda al gobierno del PRM, ¿diría usted que en algún punto se puede medianamente solucionar, aunque sea temporal, el tema haitiano? Porque como que no le veo salida. Bueno, es un deseo de todos los dominicanos de que realmente el problema de la situación dominico-haitiana sea medianamente solucionada para que nosotros podamos vivir tranquilamente aquí en nuestra nación. Naturalmente para ello vamos a requerir, y es una situación que hemos visto al presidente de la República y su canciller hablarlo en foros internacionales, se requiere obligatoriamente del soporte y la ayuda internacional para poder en Haití lograr que medianamente esa nación pueda estabilizarse para beneficio y tranquilidad de la República Dominicana. Y entonces, ¿por qué la ONU y las organizaciones internacionales han atacado tanto a Dominicana exigiéndole que se haga cargo del tema haitiano? Lo que pasa es que hay que entender que la comunidad internacional, principalmente esas naciones que en los siglos XVII, XVIII, XIX, vivieron a expensas de lo que fue la esclavitud, entonces han visto en República Dominicana, sin conocer la realidad de lo que fue el proceso histórico entre ambas naciones, como que ellos entienden que la situación del dominicano frente al haitiano es cuestión de racismo. No, es cuestión del software de cada
ciudadanía. Software de ciudadanía, eso me gustó. Ellos son diferentes, totalmente diferentes a los dominicanos. Y así como también cualquier nación es diferente, podemos tener con otras naciones ciertas similitudes, pero cada nación tiene su idiosincrasia y su cultura. Y República Dominicana en ese sentido es totalmente diferente. Si los haitianos fueran rubios o azules, también fuéramos diferentes. O sea, no es cuestión de color, es cuestión de cultura. Diana, tú has creado una situación que sin quererlo lo ha provocado. El almirante Sigfrido Párez Pérez acaba de hablar de sus relaciones con una de las personas que podrían poner algún tipo de obstáculo a una idea que tenemos y que vamos a ver si le damos forma. Y es un candidato de unidad nacional, porque si tú tienes que Leonel y Danilo no se opondrían porque él ha sido funcionario de los dos y parte de eso. Si Hipólito, que es roca izquierda, es muy amigo y su familia, imagínate, aunque él esté prendido de Carolina, yo creo que al único que tenemos que convencer es a Luis Abinader, ¿verdad? ¿Diría usted que entonces él es el ángel al final del camino? Hoy, por aclamación, no hay que hacer ni ley, nos ahorramos todos esos cuartos. Almirante, ¿qué usted opina? ¿Qué usted opina de eso, almirante? Bueno, eso es el cariño de Julito, que quiere que uno realmente la experiencia no se puede dejar en un baúl en la casa. Sí, pero uno puede ni se puede improvisar tampoco. En otros aspectos. ¿En cuáles aspectos diría usted? En el aspecto de asesoramiento, como tú acabas de decir en un momento. O sea, no solamente desde la presidencia. Porque es que se dijo cosas. Por ejemplo, él te dijo a ti, Hipólito me dijo, tú eres el director del jefe de la Marina. Dice, no, lo que pasa es que hay que tener mucho. Cuando tú tienes un hermano que es presidente del Senado y un hermano que su almohada la comparte con un presidente, es imposible que sea ni DNI ni funcionario, porque se sabe que conversan y dicen, no le pase, dijo él. No, porque van a pensar que uno pasa información. Exacto. Y ahora más, un abogado director del DNI, ¿cómo lo ve? Mira, cuando trabajamos la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en el año 2013, una de las razones importantes de esa ley fue el hecho de que separamos el DNI de las Fuerzas Armadas, en virtud de que un organismo ya la situación de las naciones están separando lo que es la parte de inteligencia de la parte totalmente militar. No es que sea ausente, pero que tenga cierta flexibilidad a que políticos, así como también cualquier dominicano que tenga experiencia en inteligencia pueda dirigir el DNI. Además hay que entender que el DNI, una de las razones más importantes es que sea de la confianza extrema de un presidente de la República. Julito, almirante, realmente el tiempo se nos ha pasado. Diría yo que fue una entrevista más que todo provechosa. Lamentablemente hemos llegado al final, pero queremos, por favor, un último mensaje del parte del almirante. Bueno, un mensaje que la República Dominicana entendamos que la situación de la problemática haitiana, que es la principal preocupación de toda la población, entiendan que te van a hacer los esfuerzos, porque si hay algo que tiene República Dominicana, que ha sobrevivido a todos los embates históricos y se mantiene como una nación que va en pleno desarrollo, avanzando, no solamente por un gobierno que comenzó en el 2020, sino por todos los gobiernos que han tenido y que realmente han aportado cada uno su espacio. Bien, muchísimas gracias. Julito, muchísimas gracias por su presencia. Almirante, muchísimas gracias. Este programa se va a repetir muchos sitios. Así es. Muy buenas noches, que Dios me los bendiga. Hasta el próximo domingo.